Todo con gusto, como todos los días, este día miércoles. ¿Cómo le ha ido en este miércoles ya abrileño? Ya es de abril. Bueno, oiga, le cuento que la detención del Quique Plancarte, bueno, pues más bien pues, su muerte, pero pues iban rumbo a la detención. De nuevo pone en la mesa temas que son varios, ¿no? Que yo quisiera compartirle. Por ejemplo, uno de ellos es ver cómo los narcos, uno imaginaría, o los grandes capos, uno imaginaría que viven verdaderamente en el lujo total, pero parece que este lujo les dura realmente poco tiempo, porque a partir de que son detectados o a partir de que pierden este control, ¿no?, sobre los temas de seguridad y sus complicidades y discrecionalidades con los gobiernos, ya sabe, federal, municipal, estatal o en su entorno, algo que sucede es que empiezan a andar corriendo de un lado a otro. Y entonces acaban en circunstancias verdaderamente adversas, acaban en pequeñas casas como en Colón, Querétaro, donde fue ultimado en las afueras de esa casa el Quique Plancarte, que además por las versiones que cuentan se defendió hasta donde pudo. Pero bueno, esto se lo cuento porque igual pasa, ¿no? Un día está uno en el Miramar, que es un conjunto de departamentos ahí en Mazatlán, viendo al mar y de repente pues se meten a la casa y el Chapo pues queda a tiro, ¿no? Igual pasa con el Chayo, ¿recuerda usted el Chayo? Igual también, ¿no? Lo agarraron en una balacera, iba corriendo y listo, y en una pequeña casa, pero bueno, de condiciones verdaderamente nada favorables. Y igual pasa ¿de acuerdo usted? Con el Z, ¿no? El Lasca, que lo agarraron allá por Coahuila, en Sabinas, viendo un partido de béisbol y de repente pues uno no sabe ni dónde acababa viviendo, pero en las condiciones en las que viven, toda esta idea de la parafernalia pues les ha de durar poco tiempo, no mucho, cuando de repente acaba inmediatamente toda esta revisión. Hubo otros, por ejemplo, como Caro Quintero, que lo agarraron allá, recordará usted, en Costa Rica, en un balneario en Costa Rica, pero él sí estaba en una casa verdaderamente así, ya sabe, monumental, con su novia la Sarita Cosío y listo. Pero bueno, esto es una parte de la reflexión, ¿no? Cómo acaban los capos, y me acuerdo mucho de aquella frase que leí en una pared, ahí en una barda, en Culiacán, que decía: prefiero 5 años, 5 años de rey que vivir toda una vida de buey como mi papá, que es como usted puede imaginar, es durísima, ¿no? Que también por lo que veo es una frase que está en muchas paredes, en muchos países del mundo. Por ejemplo, me cuentan que en Nápoles la han visto, y el libro de Saviano, de hecho, en el primero, el que habla de Gomorra, ahí de alguna otra manera también aparece 2 o 3 referencias a esto. Bueno, eso es por una parte. Pero por otra parte también es que el gobierno tiene que dejar muy claramente establecida cuál es su estrategia y, sobre todo, contar exactamente cómo fueron detenidos los capos. Le voy a decir por qué. Porque en el caso del Chapo ya empieza a haber 2 o 3 versiones. No dudamos de su detención y no dudamos de que esté en la cárcel. La clave es cómo lo agarraron. Entonces ahora ya se habla hasta de un factor de casualidad, de que un hombre iba pasando por ahí y que vio que alguien estaba armado y inmediatamente le avisó a la policía. Y el resto de la historia es que detienen al capo más buscado de este país y en una de esas de este planeta, ¿no? Luego, segundo, ahora empiezan a contar que no huyó el Quique, sino que al Quique lo agarraron ahí porque fue a buscar un teléfono, y entonces que el Quique lo que hizo fue, le dijeron detente y él no se detuvo, pero hay otras versiones que cuentan que lo iban agarrando corriendo y que le dispararon. Entonces, yo diría que en esto es muy importante que el gobierno federal tenga una estrategia muy clara y que no permita que corran las versiones. ¿Por qué? Porque la idea de tener una versión central, lo más objetiva posible de lo que pasó, permite la certidumbre de la detención. ¿Me entiendes? Si se empiezan a contar muchas cosas, al rato van a decir: es que no está detenido, lo que pasa es que se pusieron de acuerdo y es un tipo por el otro. Es que no tiene nada que ver el tema es otro, porque resulta que el Chapo más bien se acabó lo acabó siendo detenido porque el Mayo Zambada lo entregó. Entonces se presentan muchas cosas y se pierde el sentido de algo que me parece que yo supongo que al gobierno no le ha de gustar nada, y menos a los que corren el peligro de vida de tratar de detenerlos, ¿no? O de detenerlos, y sería el caso de banalizar o de escatimar la detención o suponer que lo que pasa es que lo detuvieron porque ya no tiene vigencia, y entonces todo se convierte en un juego en donde muy difícilmente tenemos una idea clara de lo que pasó. Y entonces yo creo que por eso me parece que las versiones deben de ponerse de acuerdo. Yo creo que se deben de poner de acuerdo, decir cuál es la versión, salir. Ya nos contó una versión ayer Alejandro Rubido, el comisionado de Seguridad Pública,
Pero ahora la gran pregunta es por qué surgen otras versiones respecto a otros hechos, como surgió la versión del Chapo y que al final salieron otras versiones de la detención, del antes y después, y ahora apareció un tercero, en fin. Lo dicho de otra manera, pónganse de acuerdo, es muy importante entender que es importante, relevante detenerlos, pero es muy importante que la sociedad conozca la manera, el fondo, la forma, cómo fueron detenidos o en su caso fueron ultimados por un asunto en donde se hizo una balacera y el capo en cuestión, como el caso del Quique, pues se trató de defender y lo atacaron. Bueno, pónganse de acuerdo, es importante la detención y es importante cómo los detienen. Dicen mucho las dos cosas. Bueno, ahí le mando saludos, javiersolozano.com, buenos días de miércoles.